Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. El avance 2 del capítulo 58 de Yellow Chopkini es lo que les estaré reseñando en esta ocasión. Por lo visto, el capítulo parece que va a estar muy bueno. Seyran y Ferit están en modo acercamiento otra vez, aunque es obvio que las cosas para ellos no van a ser fáciles teniendo en cuenta el entorno que los rodea. Orhan en prisión estará bajo grave peligro, el bebé de Pelin muere y la vida de ella queda pendiendo de un hilo. Les traigo todos los detalles sobre este adelanto y más en este video, así que asegúrense de permanecer hasta el final para que no se pierda nada. Todo inicia con Ferit en el hospital diciéndole a su abuelo: Pelin puede morir, ya está bien, ya es suficiente, yo confío en ella. Halis ahí mismo le responde: porque eres un idiota. Y Ferit molesto le dice: yo no voy a aprender de ti la paternidad, abuelo, ni siquiera puedes cuidar de tu propio hijo. No estoy bien, abuelo, ¿lo entiendes? No estoy bien. Esto es parte de un diálogo, de una discusión que se genera supuestamente por la presión que le hace Halis con el tema de la prueba de ADN. Ferit, viendo cómo está la situación con Pelin y el bebé, como que decide dejar las cosas así y no insistir en el asunto, pero Halis piensa diferente y hace todo lo posible para que la prueba sí se realice. Él le dice entonces a su nieto: si vas a poner un ejemplo, hay que saber antes de quién es ese niño. Y en ese momento le propone un trato a Ferit diciendo: si haces lo que te digo, te doy mi palabra de que sacaré a tu padre de allí. El trato es aparentemente que Ferit acceda a hacer la prueba a cambio de la ayuda para sacar a Orhan de la cárcel. Él lo acepta, abraza a su abuelo y se escucha que Halis le dice: no te preocupes, yo me encargaré de todo. Mientras tiene lugar la conversación de ambos, vemos a Orhan muy golpeado en prisión. Halis está en la mansión en una escena en la que al parecer ya está haciendo las llamadas y gestiones necesarias para poder cumplir su parte del trato. Nos muestran a Ferit y Surter en el momento en que les extraen sangre para hacer la prueba, y luego Ferit en el pasillo del hospital abraza a Seyran en presencia de Suna. A continuación, el señor Okesh está al teléfono. Sonríe a carcajadas y como es obvio que él es responsable de todo lo malo que le ha ocurrido a Orhan desde que ingresó a la prisión, puede que posiblemente tenga esta reacción al enterarse de que sus hombres están cumpliendo exitosamente su encomienda al respecto. Seguido nos ponen a Qasim muy sonriente y se insinúa que esta toma forma parte de la misma escena de Okesh, dejando entrever el hecho de que en ese momento puede que él ya esté al tanto y hasta se haya involucrado en todo el tema del trato que está recibiendo Orhan en prisión. De todas formas, referente a esto no quiero sacar conclusiones muy rápidas porque, como les he dicho antes, en los adelantos muchas veces se insinúan cosas que al final resultan ser muy diferentes. Más adelante Orhan es agredido por unos hombres en el baño de la prisión y después Halis, que va a visitarlo, muy molesto reclama por el estado en que se encuentra a su hijo diciendo: ¿quién se atrevió a tocar a mi hijo? ¿Quién se atrevió? Orhan llora y abraza a su padre. Halis se muestra dolido por verlo así y de fondo se escucha que le dice: te prometo que esta noche estarás en casa. Sucede entonces que en la mansión Orhan, Gulgun está parada delante de una gran mesa que se ha preparado con esmero para la cena de esa noche, algo que quizás se hará para celebrar, por decirlo de alguna manera, el regreso de Orhan. Posteriormente, Ferit, llorando por teléfono, dice que está muy asustado y pasan imágenes entonces que muestran a Seyran, Surter y Ferit en diferentes momentos, mientras de fondo se escucha que alguien dice: Pelin ha perdido al bebé. Una pelea entre Ferit y Surter tiene lugar a continuación. Kaya y Akin intentan separarlos mientras Suna y Seyran son testigos del momento y se escucha que Ferit dice: mi hijo murió por culpa de este desvergonzado. Más adelante él está con Seyran a las afueras del hospital, ambos se sientan en un banco y Ferit muy triste le dice: no puedo soportarlo más, Seyran, estoy muy solo. Seyran, al verlo sufrir tanto, le toma las manos y se abrazan mientras se escucha que entonces ella le dice: Ferit, siempre estaré para ti cuando me necesites. Aparentemente Suna será testigo de ese momento y no le va a agradar para nada. Ya sabemos las cosas que ella tiene en su mente, que últimamente está bastante perturbada o descarriada, diría yo. Después escuchamos que la tía Hattush dice: no creas que este mundo dejado por el sultán Suleimán será eterno para ti. Y entonces se ve que estando delante de Halis, ella continúa sus palabras diciendo: el causante de todo eres tú.
tú. Casi al final, Orhan, que se encuentra en lo que parece ser la enfermería de la prisión, es agredido por un hombre que está muy dispuesto a dejarlo sin aliento. Ferit, a continuación llorando, habla con Seyran por teléfono y le dice que Pelin está muriendo. Vemos entonces parte del momento en que los médicos intentan reanimar a Pelin y seguido Serrim grita desgarradoramente mientras se tira al piso, probablemente tras recibir una mala noticia. En otra escena, Seyran abraza a Ferit y finalmente los pistachos, después de tantos capítulos, se besan. Suna presuntamente los ve, mostrando otra vez una reacción que da bastante que decir, pero lo curioso aquí es que cuando los pistachos se abrazan, se ve que Ferit lleva un papel en su mano, papel que sin dudas puede ser el que contiene el resultado de la prueba de ADN. Al final vuelven a insinuar la muerte de Pelin, vemos a Seyran y Ferit afligidos frente a frente y ahí termina el avance. Mis queridos turcofans, el viernes tendremos un capítulo súper intenso y a pesar de los adelantos y todo lo que dicen los spoilers, sigo con la duda de quién será realmente el padre del bebé y si Pelin va a morir o no. De todo corazón, por lo menos espero que sea cierto el hecho de que dejaremos de verla en la serie a partir del episodio 59 o 60. El acercamiento de los pistachos, por una parte, me alegra. Verlos apoyándose mutuamente y sin sus acaloradas discusiones es muy grato, pero para cómo están las cosas, creo que no les será fácil volver a estar juntos, aún más teniendo en cuenta la cantidad de personas que están en su contra. Y si hay algo que podemos tener claro, es que los problemas para ellos no van a cesar. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este segundo adelanto, de quién creen que será finalmente el bebé y qué creen que sucederá con Seyran y Ferit ahora que al parecer su relación está volviendo a encaminarse. Si les ha gustado esta reseña, porfa no se vayan sin dejar un like para apoyarnos. Yo soy Meli, les agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.